El exiliado mira hacia el pasado lamiendo sus heridas. El inmigrante mira hacia el futuro dispuesto a aprovechar de las oportunidades a su alcance. Y es algo con lo que estoy totalmente de acuerdo. Y es que emigrar definitivamente no es para todo el mundo. Es para aquellos que están dispuestos a emprender una aventura. Un exiliado, alguien que huye de su país, emigra, sí, pero por otras razones. Hoy quiero decirte cuáles fueron las mías y por qué decidí venirme a vivir a Canarias. Acompáñame. Llegué a Canarias en el año 2008. Me cuesta pensar a veces, o por lo menos entender, digerir, que han pasado 16 años. ¡Wow! Recuerdo ese primer día como si hubiese sido hace un mes. Bastante ha llovido desde entonces. Y antes de contarte las razones por las que elegí Tenerife, que no son pocas, quiero invitarte, por supuesto, a que le des clic a suscribirte. No te cuesta nada. Lo haces en un microsegundo. El botoncito está ahí abajo. Dale. Y a mí en lo particular me ayudas muchísimo. Y si te gusta este contenido, te gusta este video, regálame un super like. De esta manera YouTube le recomienda este video a todo el mundo. Así que acompáñame que te sigo la historia. Venezuela siempre ha estado en el titular de los periódicos más prestigiosos del mundo. Especialmente de unas décadas para acá. Por razones de escasez, razones políticas, sociales. Cosas que van construyendo o siguen construyendo, por supuesto, la historia contemporánea de mi país, Venezuela. Y en medio de la historia reciente nos hemos encontrado con un éxodo masivo de venezolanos. Muchos eligieron Colombia, muchos eligieron irse hasta caminando a países como Perú, Ecuador, lo cual me sigue resultando muy sorprendente. Si vas a Santiago de Chile, probablemente encuentres a muchísimos venezolanos que han elegido ese país para hacer una nueva vida. Otros eligieron países como Estados Unidos, otros Europa. Vamos, los venezolanos estamos en todos lados. Pero las razones por las cuales yo me vine a vivir a Tenerife no son por las que probablemente tú pienses que fueron. Por esas que salían en las noticias, en la televisión. Las razones básicamente por las que yo me vine fueron para satisfacer un sentimiento de aventura, de independencia. Yo tenía 25 años, recién graduado de la universidad, de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Santa María de Venezuela. Siempre me llamó desde pequeño la diversidad cultural. Me llamaba la atención la cultura de otros países. Recuerdo una vez en mi colegio llegó una chica de Noruega que había llegado por una especie de intercambio o algo. Y me fascinaba la idea de ir a estudiar a otro país. Me fascinaba la vida que esa chica estaba llevando. Para ella, estar en Castelamar, eso era una locura. Lo mismo que para mí significaría vivir en Londres, en Oslo, en Copenhague, en Tenerife. Eso te lo digo para ilustrarte un poquito que no fue una cuestión de un día para otro. Es algo que venían haciendo en mí desde una muy temprana edad. Y encima, después del deslave de Vargas, mi abuela y mi tía, mis primos, pierden todo, pierden su casa, pierden todo y afortunadamente tenían una casita en El Hierro donde se fueron a vivir. Y claro, nosotros a los meses decidimos venir a visitarlos. Yo tenía desde que era muy chiquitito que no venía a Tenerife o a las Islas Canarias y para mí ese viaje pues me abrió los ojos a un nuevo mundo, a una posibilidad de inclusive vivir aquí. Ya yo contaba con los papeles, tenía la doble nacionalidad, entonces la idea no se hacía muy descabellada. Y fue ahí cuando empecé a organizar todo. Ese primer verano aquí en Tenerife fue una locura, me encantó ver a este lado de mi familia, los que vivían acá en Canarias, compartir con ellos. Lo recuerdo con muchísimo cariño. Además tuve la oportunidad de ir al Hierro, isla que no conocía, o por lo menos no recordaba. Jugar con mis primos, bañarme en la playa, ver las posibilidades que habían si trabajabas acá en Canarias. Era la época en la que se empezó a utilizar el euro como moneda local, era todo novedoso, la gente de aquí tenía como capacidad adquisitiva. Conocí amigos de mis primos que con trabajos muy normalitos se metían en hipotecas, cosas que en Venezuela casi que era impensable, por lo menos para ese entonces. Y entonces me empecé a plantear todo esto de, bueno, quizás yo podría venirme a vivir para acá. Pero había un problema. Y es que yo me acababa de inscribir en la universidad en Venezuela. Entonces aproveché en ese viaje de ir a la Universidad de La Laguna y preguntar cómo podía hacer un cambio. Si valía la pena estudiar, por ejemplo, 2 semestres o 2 años y después homologar esas asignaturas en la universidad de acá. Pues resulta que eso no era una opción.
era mucho más complicado todo, porque básicamente no me iban a homologar sino 4 asignaturas, algo así. Era como empezar de cero, pero habiendo perdido tiempo en la universidad en Venezuela y dinero también. Entonces tomé la decisión de disfrutar mi época de universitario en mi país, Venezuela. Y créeme que no me arrepiento en lo absoluto. Fueron los mejores años de mi vida. Bueno, ¿a quién no? La universidad es un sitio que te da la oportunidad de conocer gente increíble. Viajé dentro de Venezuela muchísimo. Pero bueno, eso es para otro video. El hecho es que me graduó como farmacéutico en Caracas. De hecho, empecé a trabajar ahí en Caracas como farmacéutico mientras preparaba todos los documentos. Una vez teniendo esto listo, voy a estudiar inglés a Canadá por casi un año. Y en Canadá me reencuentro con mi madre, mi tía, la que vivía en El Hierro. Y ahí aprovecho de darle estos documentos a ella. Y ella fue quien los introdujo aquí en Tenerife en la delegación de gobierno. Gran favor que me hizo. Porque es que además el título me lo homologaron como en 5 meses, una cosa así. Una barbaridad de rápido. Con lo cual, cuando regreso de Canadá a Venezuela, a los días me entero de que ya estaba homologado. Bueno, salté de júbilo. Eso era una locura para mí. Ya tenía un pie allá. Pero después ocurre lo inimaginable. Empiezo a salir con una chica. Me entusiasmé muchísimo y al punto de como replantearme eso de irme para Tenerife. Pero es que el asunto está en que fui a unas entrevistas ahí en Caracas, en algunos laboratorios para trabajar en diferentes áreas, como que toqué la puerta en diferentes posibilidades laborales y resulta que el dinero era poco o simplemente en otras no me llamaron. Y fue ahí cuando, bueno, decidí irme para Venezuela. Bueno, y aquí entre tú y yo, también con un empujoncito de mi madre. Y es que resulta que como madre al fin, ella vio este panorama donde yo básicamente estaba todo el día en casa, iba para el gimnasio, saliendo con la noviecita. Ella dijo, mira mijo, endereza tu vida, ponte a trabajar. Y entonces compramos el pasaje. Y tú dirás, bueno Rimán, pero a estas alturas no me has dicho ¿por qué? ¿Por qué Tenerife? Bueno, básicamente lo que te acabo de decir jugó un rol muy especial en esta historia, que ya yo tenía un background, tenía una historia personal con la isla, tenía familia aquí, amigos, gente que de alguna manera me llenaba de buena vibra. Y entonces tomé la decisión de irme a un sitio donde yo me sintiera a gusto ya. Ese sitio era Tenerife. Y no te vas a creer que nada más pisar suelo tinerfeño, empecé a hacer diligencias. Empadronamiento, colegiación en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Tenerife, alta en la Seguridad Social, lo típico. Pero mi primer trabajo lo consigo gracias a que cuando fui a colegiarme en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Tenerife, pregunto si hay como una cartera de empleo, un banco de empleo. Y la chica me dio un folio por delante y por detrás de un montón de farmacias con los números telefónicos que estaban buscando gente. Me entrevisté con varias personas. Había una farmacia que me estaba ofreciendo hasta una habitación, pero eso quedaba perdido para abajo. Que no hay ni forma de cómo llegarle. En el sur me refiero. Y entonces mi vida social se iba a ver muy limitada. Además que el trabajo era fijo hasta los sábados, pocos días libres, etcétera, etcétera. Y al final opté por una más cercana a mi casa. Y tú dirás, bueno Rimán, pero yo no tengo ese vínculo familiar del que tú estás hablando. Yo no conozco Tenerife. Véndemela. ¿Por qué tengo que irme a vivir a Tenerife? En realidad, ahora mismo, Tenerife quizás no sea el mejor sitio de toda España para irse a vivir. Honestamente te lo digo. Para que tengas una idea, esa cartera de trabajo, ese banco de empleo que me conseguí yo nada más llegar, ya no existe. Ahora tienes que tirar del boca a boca, del radiopasillo, para enterarte de un trabajito en una oficina de farmacia, por ejemplo. Hablo con propiedad de esto porque es donde trabajo. Sin embargo, sí que hay otros rubros donde puedes conseguir trabajo. Acá siempre en la hostelería vas a conseguir. El otro día estaba comprando frutas ahí en el mercado de África y estaban buscando gente. Esta mañana me mandaron un link de un hotel rural en la zona donde yo trabajo que estaba buscando un recepcionista. Entonces, para que tengas una idea, siempre se consigue alguito, pero definitivamente no es la España del 2008. Bueno, dicho así, en el 2008 propiamente se estaba peor. Fue cuando empezó una de las mayores crisis financieras, no en España solamente, sino en Europa y el resto del mundo. Pero hasta el 2008, esa primera década de los 2000, en España las cosas no iban tan mal. Se conseguía empleo y podías gozar de todas las bondades que se conocen de España como tal.
Pero si decidieras venirte a vivir a España, yo sigo aconsejando Tenerife porque no solamente es lo que conozco y me gusta, sino que Tenerife es un sitio que tiene un yo no sé qué. Esta mañana levanté la vista por la ventana de mi carro, de mi coche, de mi vehículo, y el aire estaba limpio sin calima y pude divisar Gran Canaria. La gente paseando sus perritos por la calle. El bar de por la casa con los viejitos tomándose su cortadito. La vibra del Canario es algo que cuando estés aquí lo vas a notar, lo vas a entender. No sé cómo explicar. Ese hecho de tener playa para cuando quieras. Ese hecho de poder ir a un parque nacional a Patiquemín, ahí mismo, y no cualquiera. Estamos hablando del Teide. Ir al sur y sentirte que estás en un núcleo turístico súper divertido, con parques acuáticos, más playas, bares, restaurantes de primera categoría. El transporte hoy en día es prácticamente gratis. O bueno, es gratis. Te sacas una tarjeta, esto es para residentes, claro. Y con ella puedes hacer no sé cuántos viajes, puedes viajar gratis alrededor de la isla. Están invirtiendo muchísimo en el transporte público actualmente, con lo cual cada vez se están acercando los pueblos y las ciudades de Tenerife. De esta manera se hace inclusive más sencillo conseguir trabajo. Se te quita la excusa de que no, que ese trabajo está para el sur, yo vivo en el norte. Ahora puedes ir en guagua, en autobús. Y ya después tienes los mismos beneficios que podrías tener en la península, que son propios de la seguridad social. Y como bien digo, aquí en Tenerife solo necesitarías un trabajo. Y si es fijo, mejor. Si tú tienes una nómina, consigues alquiler, consigues hipotecas, préstamos para tu vehículo, estabilidad. Entonces, si todo se resume a conseguir trabajo, puedes enfocar toda tu energía, todo tu pensamiento, toda tu fuerza en conseguir ese dichoso trabajo y vivir plenamente en este paraíso. No sé si te gustó este video. Si fue así, regálame un like. No seas pichirre, no seas lambucio, que de esa manera me ayudas muchísimo. Y si te suscribes, porque aún no lo has hecho, porque mira que te tengo pillado, he visto las estadísticas y la mayoría de la gente que ve estos videos todavía no está suscrita, no me lo puedo creer, siendo esto gratis, por Dios, hazlo ahora mismo. Yo estaré eternamente agradecido. Sin más, me despido, será hasta la próxima. Bye bye.